Audiencia, muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra cita semanal, aquí en su programa Del Hecho al Derecho. Ustedes saben, es un programa de la Universidad de Santo Tomás creado especialmente para ustedes, para su servicio, para el conocimiento jurídico, muchos temas jurídicos del día a día, desconocimientos legales, no sabemos qué hacer, no sabemos a qué tenemos derecho, no sabemos a dónde acudir, cuál es el procedimiento, efectivamente podemos reclamar, no podemos reclamar. En este espacio de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Educación de la UAT, queremos llevar respuestas a todas estas dudas. Eso es esencialmente lo que buscamos. Ustedes saben, nos pueden seguir por www.livestream.com/escenario. Igualmente nos pueden seguir en Facebook, en la cuenta Del Hecho al Derecho. O por Twitter, nos pueden hacer también seguimiento y ver nuestros programas allí. De Hecho a Derecho, @de Hecho a Derecho, y efectivamente pueden encontrar también todos los programas que hemos realizado. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que desafortunadamente, como también hemos dicho en otros aspectos, se da permanentemente. Se dan muchas situaciones, es el tema del llamado acoso laboral. Esa serie de situaciones que afectan la actividad de un trabajador, que denigran de la actividad de un trabajador. Aquí veremos qué es todo eso, qué es lo que implica. Eso lo vamos a revisar. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Cuáles son las conductas que nos lo generan? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿A dónde podemos acudir? ¿Qué no es acoso laboral? Casos de acoso laboral, tendremos inquietudes, ustedes nos pueden llamar. Son temitas recurrentes en muchas empresas. Lo importante es que podamos aclarar todas esas dudas. Vamos a ver nuestra crónica, nuestra habitual crónica, para después volver con nuestro experto. Estar cómodo trabajando, recibiendo un sueldo que permita saciar las necesidades básicas, es una de las formas de completar un proyecto de vida. Pero ¿qué pasa si de un momento a otro, en su lugar de trabajo se empeñan en sacarlo a como dé lugar, poniéndole trabas y trampas, para que usted se sienta incómodo y termine yéndose por los engaños a los que fue sometido? Algo así es el caso de Elvira García, que por petición quiso que su rostro fuese tapado y su... Bueno, el 13 de junio del 2013 le sucedió una calamidad doméstica a mi hermana. Debido a eso, pues yo pedí permiso el 14 de junio para acompañarla. El 14 no trabajaba, el 15 tampoco, el 16 debido a tanto estrés y todo eso, se me subió la tensión, me incapacitaron 3 días, pero ese día la supervisora me llamó y me dijo que qué pasaba, que no me había presentado a trabajar. Yo le conté que me habían incapacitado y ella me dijo a mí que tras de calamidad todavía incapacitar. Entonces, sin embargo, yo me fui para el puesto de trabajo, y cuando llegué allá ella me dijo que era mejor que me retirara, que era mejor que renunciara, que porque ahorita con esa calamidad, que tras derecho enferme, que con calamidad, que no se podía, que porque no había personal para que cubriera mi incapacidad y mucho menos para que me reemplazara. Ella me sugirió que me fuera para la empresa, que me presentara con una de las doctoras de allá de la empresa. No hice caso omiso a eso y me fui para la casa porque estaba incapacitado. Me llamaron de la empresa otra vez que era mejor que me presentara a la empresa para que no dijeran después que era abandono de trabajo. Me fui para allá, llevé la incapacidad, y cuando llegué a la señorita, la misma de la empresa, me dijo también lo mismo, que era mejor que me retirara, que era mejor que pasara la carta, que porque con una calamidad, entonces yo le dije que me hiciera el favor y me diera 5 días no remunerables, que me los descontara, que le comenté lo que había sucedido ante mi hermana, y ella me dijo que no había gente para reemplazarme, y entonces que si quería, entonces que me mandaban más bien para el portal de las Américas. ¿Américas? ¿Qué tiene Américas? Ahí van borrando. Para el portal de... Mira, es solo uno entre las 6 modalidades de acoso laboral. El primero es el maltrato laboral, que es el más común. Es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa, ultrajante, que lesione la integridad moral o los derechos de la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo tipo laboral. El segundo es la persecución laboral, que es el caso de Elvira, donde toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. La discriminación es el tercer tipo, en el cual el maltrato se da por etnia, religión o sexualidad.
El entorpecimiento es el cuarto tipo, que se da a través de obstaculizaciones como ocultar, destrozar o mentir sobre la asignación de una labor. La quinta modalidad es la inequidad, que consiste en la asignación de funciones a menosprecio del trabajo. Y por último está la desprotección laboral, que busca dañar al trabajador asignando tareas que atenten contra la salud o la vida. Hasta se demoraron para pagarme la liquidación porque yo pasé la carta el 16 de julio y ellos me dieron la plata hasta el 22 de agosto. Y eso también les dijo el del Ministerio de Trabajo, que ya estaban en mora en la plata, porque se han demorado para pagar. Y que pues que si el convenio, si el contrato seguía, si había un contrato, el contrato tendría que ser que me reintegraran de nuevo a mi trabajo. Por lo pronto, Elvira continuará al tanto del caso, no le importa que se lo hayan cerrado, pero ella busca pagar a la empresa que no le importó echarla, sin importar sus problemas personales, y se deshizo de ella sin pensarlo. Pues yo digo que si se pudiera reabrir, pues a mí sí me gustaría que, o sea, que la empresa fuera, o sea, como que la empresa pague por lo que hacen, porque así como lo hicieron conmigo lo pueden hacer con cualquier empleado. O sea, cualquiera pueden sacar porque sí, y que lo otro es que dejan, por decir algo, a los supervisores que sean los que siempre tengan el mandato en uno, y no, para eso está la empresa también, y pues que también se interesen en la persona que trabaja, porque no es simplemente poner un supervisor a que lo vigile a uno que es lo que hace, y los de la empresa, sí, lo que diga el supervisor es lo que se hace. Si el supervisor va y dice, no, es que ya faltó, no, es que, pero nunca cuentan las cosas como son, sino siempre ellos bien le agregan o le quitan, pero siempre pasa algo. O sea, en ese sentido sí me gustaría que eso se arreglara y que ellos me pagaran lo que ellos me quedaron debiendo, porque a mí el doctor del Ministerio de Trabajo él mismo me lo dijo. Acoso laboral. Una situación bien complicada que se deriva en algunas empresas, en varias empresas, y frente a lo cual los trabajadores tienen algunas herramientas y armas de defensa que muchas veces no conocen. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Claudia Milena Chavarro. Ella es psicóloga, es directora del Departamento de Talento Humano de la Universidad, presidenta del Comité de Convivencia también de la universidad, que tiene una experiencia muy grande en el tratado del manejo de temas referidos al acoso laboral y que obviamente esa experiencia puede ser transmitida para el conocimiento de todos ustedes. Doctora Claudia Milena, muchas gracias por haber aceptado esta invitación frente a un programa que para nosotros es relevante e importante y una temática que desafortunadamente se produce mucho. Doctora, a usted muchas gracias por la invitación. Entremos en materia. Un poquito la crónica de la cual tuvimos alguna dificultad técnica mencionaba una situación que a veces es complicada de encuadrar porque además es una problemática reiterada. A veces es muy difícil encuadrar conductas en acoso laboral, si son o no son acoso laboral. Por eso lo primero que tenemos que tener claro es qué se entiende por acoso laboral. Mucha gente habla de acoso laboral, que estamos en situaciones de acoso que puede darse, pero realmente no hay una claridad frente a qué es. Por favor, aclaremos esa primera parte. Perfecto, doctor. Para iniciar, vale la pena aclarar que en Colombia la normatividad que nos ha regulado es la Ley 1010 del 2006. Sin embargo, años atrás se ha venido determinando ese estilo de conductas en las empresas que se ha presentado referente a acoso laboral, pero precisamente con el origen de esta ley se ha establecido qué es realmente el acoso laboral. En ese sentido, tenemos que aclarar que debe estar en un marco de un contrato laboral, donde en esa relación precisamente contractual que se da, se genera constantemente o en repetidas ocasiones o de manera insistente ciertas conductas donde el trabajador se siente perseguido por la persona que está ejerciendo, en este caso, el acoso laboral. En muchas veces las consecuencias que nos lleva es a renuncias, también desmotivación laboral, o se generan diferentes consecuencias frente al proceso de acoso. Usted acaba de mencionar que cuando hablamos de acoso laboral implica una serie de conductas reiteradas, repetitivas. ¿Una sola conducta no pudiera generar o enmarcarse dentro del contexto de acoso laboral, una conducta aislada? Una sola tendría que estar determinado por un juez especialista en el área, porque la conducta como tal de la norma habla que debe ser en repetidas ocasiones. Sin embargo, una, como por ejemplo una agresión física, puede estar en el marco de acoso laboral. Por tanto, excepcionalmente una conducta sí podría ubicar en ese contexto siempre y cuando haya afectado gravemente a la dignidad o la integridad de la persona. Efectivamente, en ese contexto se puede dar, porque en las agresiones físicas no tendríamos que esperar que esté agrediendo varias veces para determinar que la conducta persiste.
¿Cuál es la importancia de una norma como esa ley que tú mencionas, la ley 1010, que regula todo el tema de acoso laboral? ¿Cuál es la importancia de que un Estado como Colombia regule el tema del acoso? Por un lado, Colombia empieza a darle importancia a la tipificación de esas conductas en un marco organizacional, y en ese sentido, pues la norma es clara para poder identificar qué es y qué no es acoso laboral. Otro aspecto importante es que nos permite determinar en las empresas cuáles son los lineamientos generales por los que nosotros debemos seguir. Inclusive crea entonces una cultura de trato a nivel de las empresas. Muchas veces los dueños de las empresas creen que porque son dueños de las empresas los trabajadores son casi que una parte del inventario de sus mismas compañías. Efectivamente, ya con la norma y con la regulación de la misma hace que los trabajadores sientan que no están solos, que existe un marco que los protege, que estamos velando por los derechos y deberes de los trabajadores, pero que si no lo encuentra en la misma empresa, pues con la norma también lo puede encontrar. Doctora Claudia, tenemos una primera llamada de algún televidente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo tenemos aquí en la línea, ¿no se escucha? Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo sé que soy víctima de acoso laboral. Una pregunta muy interesante que inclusive nos ubica en un contexto de lo que son los marcos general de las conductas de acoso laboral. ¿Cómo sabe una persona que es víctima de acoso? Cuando un trabajador se ve expuesto a situaciones donde considera que no hay equidad en relación con el resto de sus compañeros, cuando considera que está atentando con su integridad, en contra de su integridad física o moral o psicológica, pues es momento de revisar qué está sucediendo porque puede estar siendo objeto de acoso laboral. Desde el punto de vista personal, entonces, casi que es la misma situación de esa persona, esa jartera ir a trabajar, esa pereza porque el ambiente no es agradable, porque se siente lastimado, porque se siente afectado, es un poquito deriva como un indicativo serio de que puede estar en un momento de acoso laboral por parte de algún miembro de la empresa. Sí, claramente empezamos a ver que si yo me despierto por la mañana, no quiero ir a trabajar, pero no en sentido de la pereza que puedo sentir el lunes en la mañana, sino que es constante, que es aburrido, que siento miedo, ansiedad, intimidación, por el solo hecho de ir a trabajar, pues algo está sucediendo. Y si reviso la situación y ya analizo, puedo estar siendo objeto de acoso laboral. Ok. Sí, porque todos los domingos por la tarde estaremos como con síntomas de acoso laboral entonces, pero evidentemente no se refiere a esa situación, sino a algo externo que me está afectando obviamente en el desarrollo de mi potencialidad. Ahora, que esté enmarcado o no enmarcado dentro del contexto de la ley 1010, es decir, de acoso laboral, es otra cosa muy complicada que empezaremos a analizar, que es importante que analicemos. Y para eso, como se mencionaba en la crónica, es importante que verifiquemos cuáles son ese grupo de conductas que pueden ubicarse en el contexto de lo que es el acoso laboral. Se mencionaba en la crónica una relación de más o menos 6 conductas, que es bueno un poquito que aclaremos, doctora Claudia Milén. Efectivamente, la ley presenta 6 modalidades de acoso y las diferencia también de algunas conductas. Las 6 modalidades están dadas como se mostraba en el video, iniciando por un maltrato laboral, donde no es solamente la agresión física que puedo tener, también en términos sexuales, como por ejemplo, si yo genero comportamientos que sean diferentes porque alguna persona, un trabajador es homosexual y se puede generar ese tipo de diferencias, ya estaríamos hablando de acoso laboral. Inclusive hasta llegar donde la empresa no le brinda al trabajador las herramientas necesarias para poder desempeñar su trabajo, esconde los cables, esconde las herramientas, todo lo que sea en relación al desempeño de la tarea de alguna persona puede generar acoso laboral. Y así esas 6 pues se van generando y ya se puede tipificar, dependiendo del caso, en alguna de las modalidades que generan acoso laboral. A título de ejemplo, si un empleador modifica el horario de trabajo de ese trabajador o le solicita un trabajo días domingos, ¿eso puede ser marcado entre acoso laboral o está dentro de una simple relación laboral?
Acá tendríamos que tener en cuenta dos aspectos generales. Uno, el empleador puede y es autónomo de cambiar la jornada laboral siempre y cuando no sea para desmejorar las condiciones laborales en las que inicialmente se ha pactado con él. Y también yo puedo cambiar la jornada laboral en sentido a que exista un objetivo específico de la empresa y que así se requiera. Sin embargo, si la jornada, el cambio de jornada de horario se hace con sentido de desmejorar o de perjudicar al trabajador, sí estaríamos hablando que hay posiblemente un acoso laboral. Ok. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo puedo probar que soy víctima de acoso laboral? Probatorio, creo que es un tema complicado, doctora Claudia. Específicamente, la ley no enuncia pruebas que pueda decir que se necesitan para poder comprobar que existe realmente el acoso laboral. Sin embargo, las más comunes y las que más se utilizan en un comité de convivencia son los testimonios de las personas que dan fe o la relatoría de lo que está sucediendo frente al caso. Normalmente me imagino yo que este tipo de situaciones no genera obviamente que haya un documento, ¿cierto? O el mismo reconocimiento de quien realiza el acoso, el reconocimiento público o en el comité de convivencia que usted mencionaba, que él lo está realizando. Entonces básicamente toca con el tema de los que han escuchado, lo que han visto otras personas, también miembros de la comunidad de trabajo o externos. Efectivamente, el testimonio, de hecho, porque acá estaríamos entrando en un aspecto interesante a nivel psicológico y social, y es que la palabra pues tiene gran sentido y es un hecho veraz para utilizar como testimonio durante los casos que se están analizando. Eso nos lleva a un tema que me surge ahora, doctora Claudia, es el siguiente. Es importante que la ley regule estas situaciones, es importante que la ley proteja a los trabajadores para este tipo de situaciones, pero ¿hasta qué punto se puede también proteger de alguna otra forma al jefe, al empleador, al compañero, para evitar abusos con esta situación? Me explico, que no sea una herramienta utilizada por un trabajador que realmente no ha sufrido ese tipo de conductas de acoso, pero obviamente sí utiliza los mecanismos, las quejas para dañar la imagen de la otra persona, para afectar obviamente su relación con los superiores, por muchas situaciones obviamente de mala fe. ¿Cómo se haría para proteger esa situación? Precisamente la labor que tiene el comité es realizar indagación frente a todo ese tipo de testimonios, poder realizar como en un marco general, analizar precisamente los casos que están siendo como presunto acoso laboral para que no se pueda fallar. Sin embargo, la ley por eso nos da un marco general de qué es y qué no es acoso laboral. Adicionalmente, pues en caso que se encontrara, pues existe un fuero para los trabajadores donde efectivamente el empleador no puede despedir a ese trabajador que interpuso la denuncia y por 6 meses va a estar protegido. Ok, hay mecanismos de protección entonces para esta persona. Sí, hace que eso ayude de alguna forma y que se esté difundiendo en que el trabajador sí tiene garantías en la empresa y no existe el temor en que porque yo denuncio, entonces me van a despedir. Pero me lleva a otro tema muy parecido al que mencionábamos antes. ¿Qué pasa si yo tengo dudas de que mi contrato continúe, que de pronto no he hecho mi labor en la forma adecuada y digo, como tengo un fuero, denuncio a cualquiera de mis compañeros del superior por acoso laboral y entonces tengo una protección de 6 meses y entonces se me vence después de que se me vence el contrato y continúo en el contrato? ¿Eso es posible? El trabajador lo puede hacer, sin embargo, si se encuentra que no hubo acoso laboral, no tendría derecho a ese fuero del que estamos hablando. Simplemente en los casos donde se encuentra que efectivamente hubo acoso laboral y el concepto que da el comité es ese. Ok. Usted mencionaba el tema del comité de convivencia, creo que es importante que leamos de él ahora, pero por ahora tenemos una nueva llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy víctima de acoso laboral. ¿Qué podría hacer para que mis compañeros testifiquen a mi favor y no sientan que van a tomar represalias contra ellos? Creo que esta pregunta toca un tema muy interesante y es el miedo.
el miedo de la persona que está sufriendo el acoso a denunciarlo, porque obviamente está en juego, como sería en el común, la cuchara, la comida de él, de su familia, el sustento, y por otro lado de las personas que pudieran eventualmente testificar, pero que también dicen, voy a testificar y hasta ahí llega mi contrato de trabajo. Entonces también esa pregunta nos pone el dedo en la llaga en un tema bien crucial. Doctor, efectivamente, así como lo mencionábamos hace un rato, el trabajador tiene un fuero de 6 meses en caso que se encuentre que realmente hubo acoso laboral. Sin embargo, pues los testigos son de gran importancia en el análisis de esas situaciones, entonces para iniciar, cuando el comité los llama, debe guardar el secreto la parte de confidencialidad. Sin embargo, confidencialidad frente a lo que la norma está estableciendo, es decir, en caso que ya llegue a una instancia superior, pues nosotros debemos revelar esa información y eso se le debe indicar al testigo. Sin embargo, la actividad que debe hacer el propio comité y las empresas en temas de prevención y promoción, pues es importante al difundir la credibilidad del propio comité, donde la gente que acuda al comité no es porque luego a los 2 meses va a ser despedida, independientemente de si hay o no acoso laboral. En ese sentido, pues la información que se da debe ser realmente sustentada frente a los hechos que se están presentando en las empresas. Simplemente un tema muy personal, doctora. ¿Usted qué opina del término los 6 meses? ¿Es un término prudencial, un término adecuado? ¿Debería ser mayor? Es muy subjetivo, en términos que las garantías cuando efectivamente hay acoso, uno diría pueden ser hasta más. Sin embargo, pues es que es la otra cara también del empleador, porque el empleador, y llámese el empleador a la empresa quien contrata, no quien está realizando o ejecutando la labor de acoso, tendría pues una intervención ahí interesante, porque el acosador no necesariamente tenemos que decir que es el jefe. Entonces, en ese sentido, pues uno diría, ¿será que 6 meses sí es bueno o no? Es dependiendo el caso y dependiendo la situación que se dé, o para la empresa o para el trabajador. Sí, me surge un poco la duda si el que es acosador en la empresa tiene cierto poder decisorio. Hay un fuero de 6 meses, la conducta efectivamente está encuadrada dentro de un acoso laboral. Un contrato de trabajo normalmente dura más de los 6 meses, pasan los 6 meses y a la hora del vencimiento del contrato, renovación simplemente no se le renueva. Entonces, los 6 meses, ¿qué tan garantías son realmente de estabilidad? Y eso habría que contemplarlo, evidentemente. Claro que sí, y pueda que no sea garantía. De hecho, si hacemos un contrato inferior a 1 año, o que digamos que sea 1 año, pues tiene garantía los 6 meses, a los siguientes 6, pues estaríamos diciendo que posiblemente me van a despedir. Sin embargo, el comité de convivencia es labor de ese comité que pueda estar haciendo prevención frente a este tipo de casos para que no lleguemos a un despido al finalizar el periodo contractual. Bueno, vamos acercando mucho a ese tema del comité de convivencia, que es relevante en las empresas, como debería serlo. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Buenas tardes, regresamos con su programa Del Hecho al Derecho.
programa de la Universidad Santo Tomás para ustedes, para su servicio y para su conocimiento. Estamos hoy hablando de acoso laboral. Nuestra invitada es la doctora Claudia Milena Chavarro. Doctora Claudia Milena, tenemos una nueva llamada del público. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Es acoso laboral cuando mi jefe me dice reiterativamente que busque trabajo en otro lugar? Ese tipo de comentarios de los jefes, empleadores y demás son un poquito complicados. ¿Nos marca eso entre un acoso laboral? Ese tipo de frases que se pueden estar utilizando constantemente, efectivamente, se enmarcan dentro de lo que sería acoso laboral y por lo general viene acompañada de otras conductas, no solamente de esa frase, sino viene acompañada por otras cosas. Casi que es una amenaza permanente de despido, o por lo menos de obligarla a renunciar, ¿o no? Por lo menos indirectamente le está anunciando que efectivamente busque otro trabajo. Y si a mí todos los días me dicen, oiga, ¿será mejor que busque trabajo? Eso genera obviamente un malestar complicado, altera mi seguridad, mi estabilidad, muchos puntos de vista, ¿o no? Por un lado, incertidumbre laboral. Por el otro, no podemos dejar de lado que el trabajo, por lo menos en Colombia, está constituido como una fuente con un alto porcentaje donde pues es el proyecto de vida de cada uno de nosotros y de ese trabajo pues puedo generar los gastos, los ingresos y gastos que estoy teniendo habitualmente. Entonces, que me anuncien la probabilidad en que no voy a continuar, pues deja una incertidumbre fuerte. Claro, efectivamente estamos dentro de un contexto de acoso laboral ante las situaciones, gravísimo además. Doctora, ¿hay alguna situación, la ley lo establece, alguien lo ha determinado, el ministerio lo ha determinado, de conductas específicas puntuales que están enmarcadas como acoso laboral? Sí, doctor. La ley 1010, que es sobre la que hemos trabajado y que desde el 2006 estamos en el marco de esta normatividad vigente en Colombia, genera unas conductas donde dice si se presentan de manera persistente efectivamente de acoso laboral. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con agresión física independientemente de las consecuencias, es decir, si yo le doy a un subalterno una cachetada, posiblemente las consecuencias no se generaron de una manera de lesión física como tal, pero sí efectivamente hubo agresión. En ese sentido se constituye como acoso laboral. Esa es una de las conductas. Si yo le lanzo un objeto a un colega mío, un trabajador mío, no lo golpeo, ¿eso igualmente estaría ubicado ahí? Sí, porque hubo agresión. Tuvo mala puntería, pero tuvo agresión. Ok. ¿Cuál otra conducta puede estar marcada dentro de acoso laboral? Todas aquellas expresiones en las que yo puedo ultrajar o expresiones que estoy incurriendo en injurias frente a los trabajadores o a un compañero de trabajo, también puede ser constitutivo de acoso laboral. Es decir, si yo estoy mintiendo frente al desarrollo de las tareas con un compañero de trabajo y eso es persistente, puede ser denominado acoso laboral. Ok. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿El acoso laboral siempre es entre el jefe y el empleado o con qué personas puede ser el acoso laboral? Esa pregunta también nos ubica en ese contexto, ya algo habíamos mencionado, pero normalmente hay la idea de que es el superior el que puede ejercer acoso laboral con respecto a su subalterno, ¿eso es cierto? Efectivamente, se tiene el pensamiento en que el acoso laboral es único y exclusivo del jefe hacia el subalterno. De hecho, es el que más se puede presentar. Sin embargo, no es el único. Puede ser también entre compañeros de trabajo, no necesariamente de una misma dependencia, sino de la misma empresa, pero también puede ser del subalterno hacia el jefe. Uno creería que los subalternos cómo van a acosar al jefe, pero se puede presentar frente a esas directrices que se puede dar, es decir, no solamente va en dirección ascendente, sino descendente y horizontal. Ese concepto es muy bueno. Cuando un subalterno, por ejemplo, se niega a escuchar o a atender las órdenes del jefe, simplemente, y ocurre bastante, como si no lo estuviera, como si no existiera, para causarle problemas a ese jefe, ¿estamos frente a un contexto de acoso laboral? Efectivamente. Habría acoso, otras
ejemplos pueden ser determinados cuando el subalterno pierde información que es crucial, por ejemplo, para presentar informes de parte del director, del jefe. Puede ser cuando también obstruye la realización de trabajos, entonces yo le doy a una persona la directriz en que realice algún informe porque se debe presentar y esta persona no lo presenta. Simplemente empieza a haber obstrucción para poder realizar el informe y ese sería un claro ejemplo donde se presenta. Lo mismo que use calificativos, que se dirija al jefe inmediato de una manera inadecuada, utilizando calificativos que no debe ser, burlas. Y si hay del subalterno al jefe, con mayor razón puede haberlo entre pares. Trabajadores iguales, no hay ningún tipo de subordinación, como mencionaba usted, inclusive de diferentes dependencias. Puede haber conductas que afecten a la persona y por ende ubicarlos en el contexto de acoso laboral también. Sí, también se da y es más frecuente de lo que creeríamos. Inclusive en los colegios estamos viendo ahora en Colombia el contexto de matoneo. En las empresas hablamos de acoso laboral o del famoso moving, y entre compañeros se presenta. Cuando yo genero lazos entre compañeros donde ya voy más allá del límite del respeto que nosotros podemos estar generando, ya se pueden presentar conductas constitutivas de acoso laboral. Y eso creo que pasa más de lo que uno pensaría, ¿no? Ese matoneo que se da en los colegios es similar también en las empresas. El personaje de la empresa que siempre es el de chistoso y se burla permanentemente de alguien, está marcado en este contexto. Sí, nosotros desde un comité de convivencia analizamos situaciones y es que uno dice, no, es solamente es que mi jefe me tiene acosado, no, mis compañeros también pueden generar ese tipo de presión y sin saber el resto de compañeros se van uniendo a ese tipo de conductas y pues la gravedad del asunto va más allá que una simple denuncia. Algo que se magnifica, por ejemplo, hoy con el tema de las redes sociales. Un compañero de trabajo puede establecer, por ejemplo, una burla, un comentario despectivo, un chisme a través de redes sociales, así no lo haga en horarios laborales y demás, puede estar enmarcado en contexto de acoso laboral. Sí, de hecho el manejo de redes sociales para nadie es un secreto, que es un medio de comunicación donde tiene una alta frecuencia. Si yo tengo una red social, por ejemplo Facebook, y estoy asociando a mis compañeros de trabajo y empiezan a subir fotos, por ejemplo, con el fin de burlarse de mí o hacer comentarios por ese mismo estilo, desde ahí también se estaría generando un acoso. Vamos a una nueva llamada, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debo hacer si conozco un caso de acoso laboral? Ahí nos ubica en otra situación también. De pronto yo no soy víctima del acoso laboral, pero sí sé que se está presentando. ¿Tengo alguna posibilidad? ¿Puedo actuar? ¿Debo actuar? Por responsabilidad social, efectivamente debe actuar. Pueda que yo no sea objeto de acoso laboral, pero sí conozco, sí lo sé, y las personas que están involucradas pues no lo denuncian. Yo hago parte de la empresa, yo estaría en la responsabilidad de denunciar ese tipo de información. Y así yo no sea la víctima, ¿estoy protegido con ese fuero de los 6 meses que habíamos mencionado? Sí, porque ahí en el marco es si se encuentra efectivamente que hay acoso laboral, aún sin ser yo la víctima, tengo el fuero que me protege. Ok. Doctora, yo podría pensar, bueno, yo estoy en esa situación, pero no quiero comprometer mi nombre, pues muy fácil, envío un anónimo. ¿Es posible que los anónimos generen una serie de conductas derivadas de acoso laboral y los procedimientos propios de ella? Los anónimos están contemplados respecto a las denuncias, sin embargo, hay diferencia en el manejo de la información, del trato que se le debe dar al caso, si es anónimo o si no lo es. En el caso de ser anónimo, el comité de convivencia, como una de las funciones que tiene, que es analizar los casos, debe tenerlos en cuenta, pero no con el fin investigativo, puesto que no existen las partes con las que se pueda contrastar información. Sin embargo, pues sí es importante aclarar que los anónimos se deben tener en cuenta. Ok. Doctora, veníamos hablando de una serie de conductas, hemos mencionado de hecho derivado de las preguntas otras conductas puntuales. ¿Cuáles otras podemos mencionar aquí como que la ley o autores o el ministerio haya determinado como conductas de acoso?
Otra conducta era en relación a la pregunta que nos habían hecho, y es las constantes amenazas de despido sin justa causa. Entonces, si yo le estoy diciendo pilas que dentro de poco se le termina su contrato, o cuidado que en unos meses hablaremos, y le estoy anunciando de alguna manera esa probabilidad en que el contrato no se renueve, estaríamos hablando de acoso laboral. Es una conducta clara en sentido a que no va a haber continuidad laboral. Ok. ¿Hay conductas igual señaladas en la ley que sean similares, que hayan determinado otro tipo de situaciones que estén marcadas en acoso? Las múltiples denuncias disciplinarias que se generan hacia un trabajador también es otra conducta de acoso laboral, aún realizando el debido proceso. Por ejemplo, desde las unidades de talento humano, por ejemplo, se realizan los procesos disciplinarios de los trabajadores, pero si constantemente yo estoy realizando ese debido proceso, pero con el fin ya específico de una persona, pues se puede constituir como acoso laboral. Nos lleva un tema. Hemos hablado en general del acoso laboral en sector privado. En el sector público, un funcionario oficial está protegido también por esta ley 1010. Sí, la ley no discrimina en que sea solo para el sector privado, en el sector público también está orientado y debe seguir con la reglamentación correspondiente. O sea, ese tipo de amenazas o inclusive quejas permanentes por supuestas conductas que violan el régimen disciplinario del empleado público, cuando son sin fundamento, nos ubica también ahí, porque se utiliza mucho esa herramienta en el sector público, permanentes quejas para que le inicien procesos disciplinarios. Sí. En el público y en el privado. Y en el privado. ¿Sí? En los dos se puede estar estableciendo, sin embargo, precisamente es la labor que tienen los integrantes del comité, donde no podamos estar incurriendo en una tipificación de un concepto que no es el adecuado. Usted mencionaba que la ley 1010 relacionaba alguna serie de conductas puntuales. Creo que es importante a los televidentes que les interese el tema que revisen la ley 1010 frente a esas conductas específicas. La ley parece que es bastante clara en cuanto a las conductas que lo llevarían. Se nos está acabando el tiempo, hay varias dudas y además tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, yo les estoy llamando desde Punza. Y a mí me gustaría saber cuáles son pues los funcionarios que conocen de este tema del acoso laboral. Pues yo sufrí pues un caso similar, un familiar mío, y me gustaría saber qué hacen los funcionarios para solucionar este tipo de problemas. Muchas gracias por la llamada, además que es clave. Es importante saber a dónde pueden acudir, quiénes son los funcionarios encargados de recibir esas quejas por acoso laboral y qué trámite tendrían que darles. Para iniciar, pues se solicita que lo hagan de manera interna en las empresas. En cada una existe un comité de convivencia, que este comité es del que nos hemos referido a lo largo del programa y que debe estar establecido, se debe divulgar y debe estar conforme a lo que la ley también está indicando. En ese sentido, la primera instancia a la que se debe recurrir cuando sabemos que efectivamente hay algún tipo de acoso laboral es a el Comité de Convivencia Laboral, donde existe un procedimiento establecido para el manejo de estas situaciones. Sin embargo, también las áreas en las empresas de seguridad y salud en el trabajo están aptas para poder realizar este tipo de análisis. Pero adicionalmente, fuera de la empresa existen instancias como el ministerio, los inspectores y los jueces de trabajo, donde pueden dar el aporte a estos tipos de situaciones. Eso nos lleva entonces a un tema que me parece, doctora, que es importante, y es, bueno, listo, tenemos una norma sobre acoso laboral, unas conductas, hay un comité de convivencia del cual creo que es importante que ahora más adelante le quedemos unos minutos, pero ¿cuáles son las consecuencias de que efectivamente hay acoso laboral? ¿Hay alguna consecuencia para quien realiza el acoso? ¿Hay alguna consecuencia para el empleador que de alguna otra forma vale ese acoso? Si, por ejemplo, no hay el comité de convivencia, si el comité de convivencia no actúa, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de esto? Bueno, las consecuencias a nivel interno, en caso que se resuelva de manera satisfactoria, pues es una conciliación, un ambiente sano y una resolución efectiva del caso. Sin embargo, cuando no lo es, la persona puede acudir a una instancia superior que ya no es en la empresa, sino es por fuera. En ese caso,
pueden haber sanciones para el acosador como persona, porque incurrió en conductas de acoso laboral, pero el empleador también puede estar inmerso en sanciones o inclusive pueden llegar a cerrar la empresa, dependiendo el caso, si no le prestó atención, si no hizo nada, si no conformó, por ejemplo, el comité de convivencia, puede incurrir en este tipo de sanciones y pues ya el efecto que este tiene de inmediato como consecuencia. En ese sentido, el empleador se convierte solidario frente a estas acciones, por eso todos los empleadores deben actuar para prevenir este tipo de situaciones. ¿Qué pasaría si un trabajador está siendo víctima de acoso laboral, pone en conocimiento de la empresa, presenta la queja, no se ha hecho nada, no se soluciona el tema y el empleador decide, mire, ¿sabe qué, señora empresa? Yo no quiero seguir así, yo renuncio al trabajo porque es que ustedes no me pusieron cuidado y yo estoy siendo afectado psicológicamente, mi salud, etcétera. ¿Qué consecuencia traería? En primera medida estaríamos hablando de una renuncia motivada, porque el trabajador está renunciando motivado por la situación que se está presentando. Y ese trabajador tiene todo el derecho de seguir las instancias correspondientes, llegar ante un juez o un inspector para que ahí sea ya la instancia que haga la investigación respectiva y pueda generar sanciones. ¿Y eso generaría, si es una renuncia motivada, generaría para la empresa, por ejemplo, pagarle una indemnización por despido? Sí, porque en esas renuncias donde si se comprueba que efectivamente la renuncia se dio por consecuencia de ese acoso laboral, debe hacer indemnización y eso está determinado ya en la legislación laboral. Tenemos unos pocos minutos finales, pero usted ha mencionado a lo largo de este espacio el tema del comité de convivencia. Creo que el tema del comité de convivencia es clave dentro de este contexto. ¿Qué es el comité de convivencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se conforma? El comité de convivencia es la instancia que debe estar conformado en cualquier empresa conforme a lo que dice la ley, en empresas superiores a 10 trabajadores, donde debe haber representación del empleador, representación de los trabajadores, y los representantes de los trabajadores están elegidos por medio de elecciones. Entramos a elegir con campañas, conteo de votos, las personas son elegidas, se divulga los resultados y todo esto se hace públicamente. Cuando ya se han elegido, se designan dentro de ese comité presidente y secretario, existen principales y suplentes. Frente a esa ya conformación del comité de convivencia, la labor principal está orientada en 3 aspectos: en la prevención, en la promoción y en la intervención de casos donde hay presunto acoso laboral. Es decir, el comité no se puede centrar solamente en las denuncias para hacer investigaciones, sino debe hacer jornadas donde pueda prevenir todo ese tipo de acoso laboral, de conductas de acoso laboral, debe hacer divulgación ante diferentes instancias diciendo qué es realmente el acoso laboral y dándose a conocer. Cuando ya llegan casos, pues es su deber, es su responsabilidad hacer el análisis, la investigación respectiva, y es bastante importante aclarar que el comité de convivencia no pertenece a ninguna instancia de las empresas. El comité de convivencia es de los trabajadores y para los trabajadores, y por eso está conformado por una elección de ellos mismos. A mí me surgió una pregunta y creo que usted acaba de contestarla, porque muchas veces uno escucha, pero ese comité de convivencia, todos son trabajadores de la empresa, pues ¿qué va a hacer si lo que hace es defender al empleador? ¿Eso es cierto? No se trata de defender ni al empleador ni al trabajador, se trata es precisamente de analizar la situación que es presuntamente constituido como acoso laboral. La ley conforma parte del empleador y parte de los trabajadores, pero de ninguna manera pretende hacer parte de alguna de ellas dos. Es de los trabajadores y la idea es analizar ese tipo de situaciones. Y es independiente de la empresa, es un órgano independiente, exacto. No depende de ninguno. No pertenece a la gerencia, no pertenece a la alta dirección, no pertenece a algún departamento específico, sino pertenece a la empresa. Hay un tema que escucha uno desafortunadamente mucho frente al tema del comité, que dicen, ese comité, yo presenté la queja, ya se reunieron y al fin el comité no echó a nadie. ¿Es función del comité generar despidos, despedir a alguien?
tiene esa facultad? No. El comité de convivencia analiza el caso, da un concepto al final a la alta dirección y cuando la da, es la alta dirección, de acuerdo al concepto que encontró en el comité, es quien decide cuál es la acción correctiva preventiva que va a realizar. La acción ya de despedir a alguien la toma la dirección centrada en talento humano de cualquier empresa. Ok, doctora, se nos acabó el tiempo. Tenemos unos minutos finales y sí nos gustaría escuchar una conclusión final e inclusive su percepción, a pesar de que no es abogada, un conocimiento claro de las normas jurídicas frente a estos temas, también desde la óptica psicológica o de psicología, una conclusión y un mensaje para nuestros televidentes en el tema de acoso laboral. En términos de intervención en las empresas, resulta más costoso para las empresas tener que intervenir en las consecuencias que se desencadenan de conductas de acoso laboral que en prevenir. Es decir, para las empresas sale muy costoso tener un clima laboral malsano, tener desmotivación laboral, porque eso me genera ausentismo, las constantes incapacidades médicas que se pueden generar y lo que esto desencadena pues es costoso para la empresa. Sin embargo, es más importante contemplar que si tenemos trabajadores felices dentro de las empresas, pues los resultados para nosotros también van a ser mejor. Nosotros podemos tener como persona procesos que nos puede llevar inclusive a un suicidio cuando considero que estoy siendo objeto de acoso laboral, cuando genero ansiedad por la desmotivación laboral que se está presentando y todos los procesos a nivel psicológico que esto se puede generar. Entonces, pues la invitación es más allá, a que no esperemos a que existan casos de acoso laboral, sino que trabajemos en prevención, en que podamos entender que nosotros pasamos más tiempo despiertos en el trabajo que inclusive en nuestras casas. En ese sentido, pues generar un ambiente sano y saludable para la salud mental y salud física de todos nosotros. Y creo que es importante entender que las labores del comité de convivencia y las labores de las personas vinculadas a esos comités, o todo lo que tiene que ver con acoso laboral, doctora, no es una labor encaminada en persecución contra alguien, ni mucho menos. Es en beneficio de la misma entidad y en procura de un ambiente sano. Doctora, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, creo que la explicación ha sido total y absolutamente clara, creo que a nuestros televidentes les ha llegado esa información en forma total y absolutamente transparente y va a ser muy útil para todos, para trabajadores, para empleadores, para todos los que participamos en procesos laborales. Muchas gracias por la invitación y espero que en próximas oportunidades nos acompañe para nuevos temas. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Señores televidentes, llegamos al final de un nuevo episodio de Del Hecho al Derecho. Es su programa creado por la Universidad Santo Tomás para ustedes. Consúltenos en Consultorio Jurídico, calle 68, número 1240 de Bogotá, o si no al correo consultorio jurídico virtual @usantotomas.edu.co. Sus consultas serán atendidas, estaremos enviando una respuesta, un concepto claro, oportuno para sus dudas jurídicas. Es un placer que nos hayan acompañado y acompañarlos en esta tarde de los jueves y en 8 días nos encontramos nuevamente.